Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que se encuentren bien, que me escuchen. Em, y bueno, acá gestionando un poco los problemas del Meet que no quiere hacer caso. Ahí estamos, muy bien. Me confirman si me escuchan nada más, por favor. Ya estamos en la grabación. Muy bien, para los que están en diferido, por favor, al final voy a dar un anuncio importante, importante, que afecta bastante a los de diferido, ¿verdad? Gracias por la confirmación. Entonces, por favor, quédense hasta el final. Vamos a tener un anuncio importante. eh, y, y nada, por favor, quédense ahí, estén presentes y espero podamos llegar con eh, tranquilidad al final del día de hoy. Bueno, hoy terminamos este tema de la condenación de los judíos, ¿verdad? Eh, esta sección que hemos denominado de esta manera, eh, pues creo que es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Es Israel la que nos muestra esta actitud que aprendimos, ¿verdad? Del moralismo, ¿verdad? Eh, un moralismo que estaba basado en la seguridad de la herencia, de la ley que ellos tenían, la circuncisión, todo lo que vimos en el capítulo 2. Así que si ustedes pusieron atención, leyeron y vieron los videos, vamos a comprender cómo amarra todo esto Pablo en una primera oportunidad, ¿verdad? Eh, ahora bien, esta primer conclusión, y aclaro que es primer conclusión, ya que Pablo va a retomar el asunto de Israel en los capítulos que les mandé en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pablo va a retomar la discusión de Israel, porque así es Pablo, ¿verdad? Creo que vamos conociendo a Pablo. Él habla de un tema, luego lo deja en suspenso y luego concluye y luego el tema que habló en medio lo concluye. Y es así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo me imagino, estoy asumiendo que era una mente tan brillante que pues no puede con todos los temas en su cabeza y el Espíritu Santo inspirándolo y toda esta cuestión. Pero bueno, Pablo va a introducir el asunto de los judíos porque es un problema que estaba viendo, si recuerdan la introducción, para primero fundamentar lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente semana, la justificación y otros temas. Pero luego, obviamente, cuando Pablo tira esa bomba atómica de teología en los capítulos 3, 4, 5, 6, él va a tener la necesidad de volver al tema judío para aclarar, para hacer puentes, para dejar el tema zanjado de una vez por todas. Era necesario obviamente, y allí se va a fundamentar pues la teología de la justificación, que es el tema de toda la carta, ¿verdad? Ahora bien, en esta última sección de esta primera parte del tema judío, que hemos denominado la condenación de los judíos, él va a usar una figura retórica que se denominaba, porque hoy tiene otro sentido, ¿verdad? Diatriba, ¿verdad? Diatriba, así se escribe, diatriba, que es una figura retórica eh, del quehacer de la retórica griega, ¿verdad? Etcétera. Entonces estamos dentro de esta cuestión. ¿Por qué? Porque Pablo, pues, era una persona ilustrada, un académico, ¿verdad? Esto no se lo vamos a ver a Pedro, no se lo vamos a ver a Juan, porque no tenían, digamos, esa capacidad, ¿verdad? Y esto nos puede llegar a platicar de la inspiración y esas cuestiones, pues ese no es el tema, ¿verdad? Pero sin duda vemos cómo el carácter de Pablo es sí, la capacidad mental, el genio que era él, era usada por el Espíritu Santo en la inspiración para plasmar estas cuestiones. Entonces él usa esta figura de diatriba, que es un discurso moral, normalmente, o ético, que siempre debate entre posiciones opuestas
para refutarse. No es lo mismo que la dialéctica, ya que tiene esta cuestión moral ética y también es una forma un poco sarcástica, cruel, casi ataque de hablar. Entonces Pablo en esta pequeña sección usa esa forma retórica, por eso es tan difícil de comprenderlo para nosotros los occidentales, que lo único que hacemos es leer chismes en X, ¿verdad? Y ver TikToks, ¿verdad? Entonces, eh, nos cuesta, es una figura retórica que ya no existe, que era muy del helenismo y hoy existe de otra forma, es muy usada por los políticos, ¿verdad? Entonces, Pablo va a entrar en esta discusión, ya que tenemos la introducción retórica, con un judío imaginario, pero que como decían muchos comentaristas y muchos predicadores, porque tuve que consultar un montón de gente porque no entendía el pasaje, es un judío que representa todo lo que Pablo eh, atacó en el capítulo 2, ¿verdad? Todo lo que vimos al final del capítulo 2, todo eso va a venir alguien que se va a animar y le va a empezar a discutir a Pablo. Este judío imaginario bien puede representar aquellas cosas que a Pablo se le ocurren que un judío le podía contradecir, o, decía un predicador, Pablo puede eh, imaginarse como él, como el judío fariseo de fariseos que era, pudo haber refutado a esta persona, o ya bien una tercera opción, o todas juntas, eh, que sean oposiciones que ya le habían hecho los judíos a Pablo. Esto acá amarramos muchas de las cosas. Recuerden que Pablo evangelizó en las sinagogas, Pablo había tenido un contacto continuo con los judíos, los no creyentes y los creyentes, ¿verdad? Esto hay que tener conciencia de todo esto porque es parte, ¿verdad? Todo está entrelazado acá en estas cuestiones que está hablando Pablo. Entonces, este judío va a defender su moralismo, su judaísmo, de los argumentos que Pablo expone en el capítulo 2, ¿verdad? Fin de la introducción. Esa fue nuestra introducción. Vamos a saber a qué chisme venimos, ¿verdad? Este caso cerrado de teología paulina, ¿verdad? Donde se va a discutir. Y bueno, muchos comentaristas platican de que realmente en esta discusión hay tres preguntas y quizá una cuarta, pero Pablo responde a tres preguntas con su judío imaginario, ¿verdad? En esta su discusión con su judío imaginario, Pablo va a responder a tres preguntas y en una cuarta va a emitir un juicio, ¿verdad? Porque ya lo cansó. Y, spoiler alert, este judío que discute con Pablo va a ir subiendo el tono de sus afirmaciones y de sus herejías y de sus confrontaciones. Les dije es que esta figura tenía esa característica, ¿verdad? Si quieren saber más de la diatriba, googleenlo, ¿verdad? Hasta hay videos ahí en YouTube de cómo era el asunto. Entonces, de estas preguntas, vamos a estudiar las tres preguntas y vamos a ir desglosando un poquito de lo que Pablo está defendiendo. Hay que estar muy en el contexto de lo que Pablo viene diciendo en capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Porque Pablo es así, ¿verdad? Él entrelaza todo y es un multiverso de cuestiones que, como dijo Pedro, cuesta entender, ¿verdad? Así dijo Pedro. Y bueno, el tema corto de hoy es la condenación por su infidelidad. Vamos al grano, ¿verdad? En la diatriba, eh, como les decía, habían tres preguntas. Se me olvidó que se las había puesto. Vamos a verlas de una vez. Las tres preguntas que los comentaristas destacan son estas. La primera, ¿en verdad los judíos no tienen ninguna ventaja? Ay, ¿aquí qué pasó? Bueno, en verdad los judíos no tienen ninguna ventaja y el signo, no una S. En la segunda pregunta, ¿ha fallado Dios debido a que los judíos han sido infieles? Tercera, si Dios usó a los judíos para revelar su justicia, ¿es Dios injusto al manifestar su ira haciéndose responsable? Y si ustedes le han puesto coco a lo que vimos en Romano 2, ustedes pueden ver aquí un poco de ironía, un poco de hasta sarcasmo, un poco de una actitud a la defensiva. Y son estas preguntas las que el judío que está acá con Pablo van a responder, ¿verdad? Y recuérdense que todo esto está pasando en la mente de Pablo, ¿verdad? Disasoció un poquito y empezó
a tener esta discusión. Y bueno, vamos a contestarla. La primera pregunta dice, ¿en verdad los judíos no tienen ninguna ventaja por ser judíos? ¿Y de dónde tomamos esto? Bueno, versículo 1 y versículo 2. Quedémonos en el versículo 1 nada más. Estoy en la NBI, pero este pasaje en específico, después del estudio, si pueden leerlo en muchas versiones, NTV, NBLA, Reina Valera, todas van ampliándole a uno porque es un pasaje que la verdad no se entiende a cabalidad de qué está hablando. Recomendación del tío Nolo. Versículo 1 dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? ¿Por qué está preguntando esto? Porque Pablo en el capítulo 2 dijo que no. ¿Para qué? ¿Verdad? Eso es lo que el judío ofendido, porque habló de su santo, viene a contestarle, ¿verdad? Entonces la pregunta del versículo 1 se puede resumir en una palabra. ¿De qué sirve? ¿Verdad? Perdón, en una oración, no una palabra. ¿De qué sirve? El judío que debate con Pablo se queja, ¿sí? Le está diciendo, entonces no sirve nada ser judío, ¿verdad? Solo para que entiendan cómo es la pregunta, ¿verdad? Así le tira el pelo, ¿verdad? Es una actitud, ¿verdad? Como quien busca decir, entonces Pablo, por gusto al Antiguo Testamento, ¿verdad? A la larga eso está diciendo, porque recuérdense lo que significaba ser judío, ¿verdad? Sí, eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? Y por supuesto, como afirmaste hace un poquito que leí tu carta en el capítulo 2, de nada sirve estar circuncidado, ¿verdad? Y se dan cuenta, Pablo no dijo eso, pero como ya me ofendí, voy a decir eso, ¿verdad? Porque eso dijiste tú, ¿verdad? Porque tú afirmas que nosotros no cumplimos la ley, ¿verdad? Entonces, como no la cumplimos, ¿para qué estar circuncidados? ¿Para qué ser judíos? Nada sirve de lo que antes fue. Vamos a desechar todo, ¿verdad? Porque de nada sirve. Como somos tan injustos para ti, Pablito, seguramente hay que tirar toda la basura, ¿verdad? Esta es la forma en que se está expresando el judío. Nosotros lo leemos y decimos, ¿qué se gana con ser? Ay, sí, qué bonito. Pero realmente lo que está indicando en el griego, en la forma de la retórica, en la forma de hablar, eso le está diciendo, ¿verdad? No es que estoy teniendo una revelación aquí superior, todo eso, sino es que el griego eso indica, ¿verdad? Y el objetivo acá es que aprendamos lo que indica. Entonces, lo que el judío le está diciendo es sencillamente va. Entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿Verdad? Ya, todo a la fregada. Y hay que tener cuidado porque a nivel teológico, el mismo Martín Lutero, por ejemplo, y muchos de los reformadores llegaron a considerar desechar el Antiguo Testamento. Hay un movimiento teológico que ve dos dioses, por ejemplo, y un movimiento herético también, que ve un dios del Antiguo Testamento, movimiento de Ario y los movimientos gnósticos, etcétera, etcétera. Googleenlo, ¿ya? Google it. Eh, son movimientos, y en la misma reforma pasó, y hay en la teología contemporánea, movimientos que no conciben el Antiguo Testamento. Entonces, que llaman a, mejor desechemos el Antiguo Testamento. Como teólogo les abro mi corazón. Yo me sentí así en muchos momentos. Y por eso me encanta el plan de lectura que leo todos los años a partir de un tiempo, porque ahorita, si alguno de ustedes aprovecharon mi consejo, pero me consta nada más de mi esposa, que también lo está leyendo, eh, ya se dio cuenta de esta dinámica, que ese plan nos pone un pasaje del Nuevo Testamento y nos lleva a pasajes del Antiguo Testamento que están siendo citados o referenciados, ¿verdad? Eso es una referencia, ¿verdad? Entonces es súper enriquecedor darse cuenta que Dios no es que desecha y condenó a los judíos al desecho y todo el Antiguo Testamento no sirve. Lo que quiere decir es que hay una revelación progresiva, como he explicado en otras ocasiones este concepto. La revelación es progresiva, se va perfeccionando, va madurando. Génesis es un inicio que madura hasta literalmente el apocalipsis, porque este dolor, esto no está en el PDF, esto es solo para los que están viendo, este dolor que generó la caída del hombre va a tener una esperanza perfecta en el advenimiento segundo del Señor, en la parucía. El dolor de Génesis va a sanar en Apocalipsis. Esa revelación progresiva. Sí, que pasó esto, pero va a haber una redención, ¿verdad?
Ese es el mensaje, esa es la revelación progresiva. Entonces, si el judío que se ardió y le dice a Pablo, entonces toda la fregada, dice eso, no ha entendido que no ha entendido el Evangelio, ¿verdad? Y no podemos dar lugar a eso. Entonces Pablo responde, versículo 2. ¿Sirve de algo? Pablo le dice, mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, y este en primer lugar es una figura que Pablo usa frecuentemente si han leído las cartas paulinas. Pablo dice en primer lugar y nunca dice el segundo, el tercero, el cuarto lugar. Lo que Pablo está diciendo, como el gran exagerado que, que a veces era, es enfatizando. O sea, mira, de todo primordialmente, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, sobre todo, amigo, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Entonces, a esta afirmación de desechar el judaísmo por completo, o que realmente lo que está aduciendo a la persona es desechar la ley, desechar lo que Dios dice. Pablo le contesta, mira, al judío se le confían las palabras mismas. Si ustedes buscan otras versiones, dicen las profecías, los oráculos de Dios. Y es una palabra, literalmente es oráculo en griego, adecuada, porque es lo que Dios estaba por revelar, revelación progresiva, ¿verdad? Eh, no podríamos desechar lo que venía diciéndose en el Antiguo Testamento. Y hoy como cosa especial voy a introducir al Señor Jesús en nuestro estudio, a sus palabras literales. Si tienen ahí su Biblia, por favor, acérquensela porque este pasaje no lo puse, necesito que participemos hoy de esa manera. Pero el segundo punto que va a surgir a partir de este versículo 2 es de mucho, ¿verdad? Y ahí tienen el pasaje que tienen que ir a buscar. ¿Sirve de algo lo judío? Pablo le contesta de mucho, porque no se trata que la ley y las palabras de Dios, sus oráculos, se invaliden por culpa de la injusticia y la infidelidad de los judíos, que era lo que el otro quería decirle con mucha ironía, con violencia pasiva-agresiva, ¿verdad? O mucho menos lo que les vengo explicando, que el Antiguo Testamento tenga que ser desechado y que ya no valga de nada, ¿verdad? Lo que tiene que ser es interpretado de manera correcta a la luz del Nuevo Testamento. Entender lo que era y lo que se creyó que era y lo que realmente es. Así que no desechamos la ley, no desechamos las palabras al pueblo judío, el ejemplo del pueblo judío, sino que entendemos que el Evangelio eh, no viene a ser un pacto que anula el anterior, ¿verdad? Entonces vamos a guardar la ley, Nolito. No estamos hablando de esos, tranquilos. Sino lo que hace es confirmar el Antiguo Testamento. El Evangelio lo que hace es confirmar la ley y las promesas y los principios del Antiguo Testamento, porque no todo el Antiguo Testamento estaba bajo la ley. Y por eso vamos a Mateo 5, 17 al 20. Si lo tienen ahí, ténganlo ready, y si no, escuchen. Dice el Señor Jesús. Y ahora vamos a tener un pasaje que quizás nunca habíamos entendido. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice la ley o los profetas? La ley es toda la Torá y los profetas son todos los demás libros. ¿Sí? En resumen, si uno decía ley y profetas era todo el Antiguo Testamento. Inclusive hasta unos deuterocanónicos, pero no quiero ponerme muy hereje en este momento, ¿verdad? Entonces, la ley o los profetas. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, yo no vengo a anular, paréntesis, léanse los deuterocanónicos, son bonitos. Yo no vengo a anular el Antiguo Testamento, para que lo entendamos en nosotros, ¿verdad? En nuestro lenguaje. Yo no vengo a anular el Antiguo Testamento. No he venido a anularlos, insisto, sino a darles cumplimiento. Amén. Les aseguro, verso 18, que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Ojo, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes
que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Yo, cuando empecé a ser cristiano, leía este versículo y entiendo una cosa, y con esto quiero romper el hielo. Tengo que guardar la ley, ¿verdad? Y de ahí que hay un montón de ex cristianos que sean mesianistas o de una judíos, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto que el Señor está diciendo? Que la ley no pierde su valor como revelación progresiva, ¿sí? Veamos a Romanos y veamos al Señor Jesús. Ni tampoco que deba ser relegada a un segundo grado, ya que, primero que nada, fue el oráculo del advenimiento de la redención, ¿sí? Esto es importante para nosotros. El Antiguo Testamento, porque no solo la ley, fue el oráculo del advenimiento de la redención. Es decir, en el Antiguo Testamento se nos anuncia que habría una redención, y no solo a los judíos. Ahí está en el Antiguo Testamento. Fue este el mensaje de Dios que a través de sus profetas, los patriarcas, es decir, todos aquellos que no vivían bajo la ley porque no existía la ley, fue este mensaje de Dios que pasó a través de su profeta Moisés, con el cual fue construida la identidad de un pueblo que fue llamado en forma integral a ser el profeta de Dios al mundo. Ese llamado, esos principios son la sombra, como diría Hebreos, del mensaje del Evangelio, ¿sí? Que desde Génesis 3, en el protoevangelio, ya hemos visto eso varias veces, nos anunciaba la restauración de la creación. Parcial en Noé, parcial en el pacto abrahámico, parcial en el pacto del Sinaí con el pueblo, parcial en el pacto al regresar del exilio en el segundo templo, y total, completa, cuando viene el Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Yo no vine a quitar la ley, como los fariseos dicen. Yo vine a que se cumpla, a que se concluya todo. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos bien de esa manera? Espero que sí, ¿verdad? Porque la ley se cumple en el Señor, en el Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Lo que está sucediendo es que la ley se cumple en Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cómo se cumple la ley? ¿Verdad? ¿Cómo se cumple la ley en el Señor Jesús? Bueno, primeramente diría Pablo, porque Él es el único que viviendo como ser humano la cumplió en perfección. ¿Sí? El Señor Jesús no infringe la ley. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿Sí? ¿Estamos claros que Jesús no tuvo pecado? Y que María sí, valga el anuncio. ¿Sí? Nos queda claro que el Señor Jesús no pecó. Si el Señor Jesús no pecó, dada la condición en la que Él estaba, quiere decir que cumplió la ley. ¿Van conmigo? ¿Sí? No es un momento de volvernos judaizantes, no se asuste. ¿Sí? Pero la otra realidad para que el Señor cumpla la ley es que es de Él, es del Señor Jesús de quien se viene hablando. Esto ya lo vimos al principio de este tema judaizante, en Isaías, en Ezequiel, las promesas, los salmos mesiánicos, hay mucho. Si uno no quiere creer es por necio, pero se venía anunciando. Y déjenme ayudarnos un poco a entender esto. Rompamos esa mentalidad de telenovela de Canal 27, de película de Semana Santa que a veces manejamos, porque a veces estamos atrapados en esos conceptos, en estas cositas de FOMI que se pegaban en las iglesias y que nos ponían los personajes, ¿se recuerdan, verdad? Hoy ando en modo retro,
¿verdad? Y esas cositas que nos daban clases, y estamos con ese concepto gráfico en nuestra cabeza, y decimos, así era, pero rompamos eso, transportémonos al siglo primero y entendamos que los apóstoles, que no son unos hijos de vecina, son los apóstoles del Señor Jesucristo. En plenitud, ellos comprendieron que Jesús era el Cristo debido al conocimiento y entendimiento y interpretación de la ley. Repito, los apóstoles del Señor Jesús lograron entender por obra del Espíritu Santo también, porque recuérdense cuando Jesús les abre sus ojos, que Jesucristo era el Cristo con el único conocimiento del libro de la ley. ¿Sí? No existía en el Nuevo Testamento. Estoy siendo claro con eso. ¿Sí? No existía el Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles son los que cumplen esta palabra del Señor, porque ellos alcanzan la justicia mayor que la de los maestros de la ley. ¿Cuál es esa justicia, tío Nolo? Está al principio de Romanos. Esa justicia es la fe, ¿sí? Porque la ley no salva, lo viene diciendo Pablo. La justicia mayor que dice el Señor Jesús en el paseo de Mateo es la fe. No es ser 30 veces circuncidado, no es guardar toda la dieta kosher, no es todo eso, ¿sí? La fe significa estar circuncidado del corazón y ser un verdadero judío, ¿sí? Por eso es que Pablo le dice, sí tiene valor que ustedes hayan sido llamados a circuncidarse. Pero Pablo les dice, si ustedes están circuncidados físicamente, de nada sirve si no están del corazón. Porque sí sirve estar circuncidado del corazón, pero no físicamente. Eso sí sirve. Pero físico y no del corazón no sirve de nada. Van entendiendo todo lo que Pablo nos está diciendo. Es complicado entenderlo, pero aterrizan en un momento, ¿verdad? Entonces, si somos un verdadero judío, lo somos porque estamos circuncidados del corazón, ¿sí? Y este es el llamado de Dios. Ese es del Antiguo Testamento, este llamado, ¿verdad? Que entendemos. Miren esto que pude ver. Sin el Antiguo Testamento yo no entiendo qué función tenía el velo del templo, ¿sí? Y si yo no entiendo el velo del templo, tampoco entendería que al romperse el velo del templo, al morir el Señor Jesús, eso me da a mí un mensaje apocalíptico, ¿sí? Y Apocalipsis no es algo para tener miedo y poner la canción de Marino, sino Apocalipsis literalmente es un mensaje, la apocalíptica es un mensaje de esperanza, ¿sí? Entonces, si yo he leído la ley, si yo he leído el Antiguo Testamento, los profetas, yo como gentil entiendo que ahora tengo acceso a la presencia de Dios. Es mucho más grande que solo decir, se rompió el velo y tenemos acceso. No, es entender las connotaciones religiosas, las connotaciones espirituales que significa que yo pueda entrar a la presencia del Señor, ¿sí? El gran valor del judío para el cristianismo está en ser el medio para oír y leer las palabras del mensaje de Dios que nos llevaron hacia la salvación a toda la humanidad por el poder del Evangelio. Así que Pablo le responde a este judío fanático, no, papito, no va por ahí el asunto. Claro que es importante, claro que es determinante, y por eso el Señor Jesús afirmó lo que afirmó. La segunda pregunta nos dice, ¿ha fallado Dios debido a que los judíos han sido infieles? Les decía que iba subiendo la tónica. Bueno, no sirve ni más ser judío. Fue lo primero. En la segunda dice, bueno, entonces, ¿será que Dios se equivocó porque pues tuvo un pueblo infiel? Van viendo cómo, cómo sube la tónica, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a ubicar verso 3 y verso 4. Empecemos solo con el verso 3. Hoy no se los coloreé, pero concéntrense, solo el verso 3. Pero entonces, si algunos no creyeron
fueron infieles o no fueron fieles, dicen otras versiones. ¿Acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? Esta es la pregunta. En otras palabras, lo que está diciendo nuestro amigo judío radical es, ¿esto será un error de Dios? ¿Será el fin del hombre araña? ¿Verdad? El judío le está diciendo, así como tú argumentas que somos infieles, muy bien, está bueno. Entonces significará que Dios fracasó al escogernos, pues de nada sirvió la ley y el judaísmo, así como que tirándole lo que dijo antes. Y esto es un sarcasmo, o por lo menos una ironía, puesto que ellos veían, ¿verdad?, cómo Dios había sido fiel con su pueblo hasta ese día. Una vez más, aterricemos en el siglo primero. Y vuelvo a insistir en lo de leer los deuterocanónicos. Léanse por lo menos Macabeos, ¿verdad? El tío Nolo es un hereje, probablemente, pero léanse Macabeos para entender qué pasó en ese periodo intertestamentario. ¿Sí? El judío venía con el pecho hinchado porque no tenía templo y tuvo templo. Derrotó al ejército helénico, derrotó en varias veces al imperio romano, pero para eso hay que saber historia. Pero no es que ellos ahora estaban bajo el yugo romano y nunca dieron pelea. A los romanos les costó un montón. Ellos se sentían bendecidos y ahora ellos podían ejercer su fe sin restricciones. Tenían una de privilegio los fregados, ¿verdad? Entonces, ellos veían como que, mira, pongámoslo en palabras evangélicas, nosotros somos bendecidos, vos. Tenemos nuestro megatemplo, ¿verdad? Entonces, para este judío imaginario, podemos ver la misma actitud de una persona en religiosidad, ¿verdad? No en religión, por favor, no usen esa expresión de no, yo tengo una relación o religión porque en cuestión de idioma español está equivocada. ¿Qué es religión? Un conjunto de creencias. Sí tenemos una religión, ¿sí? Otra cosa es la religiosidad. Y esta es la actitud que vemos de una persona que vive en religiosidad, porque las personas moralistas que viven en religiosidad se van a negar siempre a aceptar la corrección, ¿sí? ¿Cuál es la actitud de estas personas? ¿Me estás corrigiendo en esto? Ah, sí, pero vos haces esto. Y no haces vos lo mismo acá y que no sé qué. ¿Conocen ustedes hermanos lindos de sus congregaciones que son así? Bueno, también así era este judío, ¿verdad? Tomando una actitud a la defensiva y sacando pecho por sus frutos, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos tenido éxito, papá. ¿No ves ese templo? ¿No le dijeron eso al Señor Jesús? ¿Sí? ¿Ves estas piedras? No era que ellos estaban admirando. Estoy diciendo, Señor Jesús, mira, mira qué grandes somos como judíos, ¿verdad? Y ver el éxito como un salvoconducto. Disculpaos, pero yo voy a una iglesia de más de 10,000 asientos. Acá solo sistemas line array de audio, solo pantallas. Acá los niños tenemos una app que te llega a tu Apple Watch y te dice si ya es hora de irlo a traer. Aguas, ¿verdad? Aguas, ahí lo voy a dejar. Así que, si el Israel bíblico es infiel, ya que no quiere aceptar mi culpabilidad, es por culpa de Dios. O sea, si nosotros somos un mal pueblo, un pueblo infiel, es por culpa de Dios, es lo que Él está diciendo. O sea, noten esta, no sé, no sé ni qué palabra utilizar, el atrevimiento de decir eso, ¿verdad? Y para esto se busca refutar a Pablo diciéndole, si lo que tú dices del judaísmo es correcto, papi, entonces será que Dios se está equivocando o se equivocó con nosotros. Eso es lo que le está diciendo. Sí. Así de seguros, así de confiados estaban los judíos en su religión nominal y superficial. ¿Sí? Al punto de que si ellos no eran considerados el pueblo santo y único de Dios, que tenía garantizada la bendición de Dios, entonces era Dios el culpable porque él
empezaba a ser infiel. ¿No voy a entender? ¿Sí? El judío no es el problema, ellos son el pueblo. Entonces, si el judío, si la circuncisión y todo esto no vale, es culpa de Dios. Dios se equivocó, ¿verdad? Y Pablo les contesta con la veracidad y la fidelidad de Dios, que es lo que dice el verso 4, su respuesta. Recuérdense, pregunta-respuesta. 4. De ninguna manera les dice, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, diría Olga Tañón. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. No sé ustedes, pero cuando leo esto, yo no estoy entendiendo nada. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? No comprendo, pero vamos a comprender. Y obviamente acá hay una indicación de referencia cruzada. Pablo está citando el Salmo 51.4 en la versión que ya les voy a decir porque me estoy adelantando. Entonces, el judío que confiaba en su circuncisión y su herencia, se negaba a admitir su pecado porque prefería una actitud moralista de yo no soy pecador, perdón, yo soy hijo de Dios. Yo no soy pecador, yo soy hijo de Dios. Ay, Dios santo, qué terrible peligro es caer en esta trampa. Los religiosos, ya expliqué que sí somos, los religiosos tenemos que cuidarnos de no volvernos personas que vivan en religiosidad. Sí seamos religiosos, pero no vivamos en religiosidad. Todos somos culpables. No hay una sola persona buena, no hay un solo justo, que es el tema de la siguiente semana. No perdamos conciencia de quiénes somos, pecadores perdonados por gracia. Nada es por nuestros méritos, todo es por gracia. Porque si no caemos en esto. Pero Pablo, como el genio teológico que era, y con todo su genio, estando inspirado por el Espíritu Santo, les cita el Salmo 51 en la versión de la Septuaginta. Ahora, les voy a pasar un tip teológico, momento de tip teológico. Cada vez que en el Nuevo Testamento se cite algo, por ejemplo, en este caso el Salmo 51, no se queden con el dato de, está citando el Salmo 51. Vayan al Salmo 51, léanlo, cualquiera que sea lo que se esté citando. Léanlo de qué se trata, no seamos literalistas. ¿De qué está hablando el Salmo 51? Creo que la gran mayoría sabemos qué está escribiendo David ahí, pidiendo perdón por su pecadillo, ¿verdad? Entonces, lo que está acá diciendo David, ¿verdad? Que era el rey más grande que ha tenido Israel, ¿verdad? Es afirmando que era un pecador, ¿verdad? Y lo que está diciendo acá es a Dios, por eso es justa tu sentencia, le dice a Dios. Y triunfarás cuando te juzguen. Otras versiones le hacen más justicia a eso y le dicen, y saldrás ganador en los juzgados, que es lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que David le está diciendo es, tú eres justo cuando me sentencias por mi pecado. Y si vamos a los tribunales, tú vas a ganar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Nos afirma y recontrafirma una verdad. Dios ha sido fiel, aunque los judíos fueron infieles, aunque los cristianos somos infieles. Dios ha sido fiel y siempre lo va a hacer, ¿sí? Y aunque el ser humano insista en su infidelidad, si pueden apuntar ahí, si no está en el PDF, pueden ver lo que dice Nehemías 9 acerca del pecado de Israel y cómo Dios sí se mantuvo fiel, aunque ellos se mantuvieron infieles. Entonces Dios es veraz y Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos, y no hay manera de echarle, como decimos nosotros coloquialmente, el muerto a Dios de nuestros errores. Así que Él es veraz y Él es fiel, aunque nosotros seamos mentirosos. Punto 3 de esta sección. El humano que vive en religiosidad, convenientemente,
va a buscar mentir acerca de su condición pasada, ¿sí? Los judíos que estaban debatiendo con el Señor llegaron al punto de afirmar que jamás o que nunca habían sido esclavos. No sé si han leído Juan 8:31 al 59, todo Juan. Señor Jesús está, perdón, todo Juan 6, 7, 8. Jesús está discutiendo con los judíos y ellos le llegan a decir esto al Señor Jesús. Nosotros, los judíos, jamás hemos sido esclavos. Era tal su ceguera que, que llegan a creerse ellos mismos, ¿verdad? Las mentiras y prefieren decir mentiras, ¿verdad? Para justificarse antes de admitir la veracidad con las que se les amonesta, ¿sí? Porque lo que ellos están buscando es no más ni menos que quedar como los buenos del cuento. Si ustedes leen Juan 8, es el pasaje donde ellos le insisten, nosotros somos hijo de Abraham, no hijo de una prostituta, ¿verdad? Por el chisme que corría entre los judíos de que María se había embarazado de José, ¿verdad? Ese era el problema. Y el Señor Jesús les dice, ustedes tienen un padre y su padre no es Abraham, su padre es Satanás, ¿sí? Y insisto, esto no es una clase para volvernos antisemitas y condenar a los judíos y crear odio hacia ellos. Eso no está bien. Sino que entendemos en su ejemplo aquello que hoy pueda estar presente en nuestra fe, ¿sí? Porque nuestros gritos de nosotros somos hijos de Abraham se pueden ver cuando queremos justificar una palabra falsa que dio un profeta, ¿sí? Cuando nos negamos a debatir, a denunciar, a hacer una publicación contra falsas enseñanzas que los apóstoles modernos hacen, porque creemos que no debemos juzgar. Y también pasa cuando excusamos las megas iglesias en todas estas prácticas abíblicas que hay, todas estas cuestiones que se hacen en esta masa, eh, en esta combinación no natural, no bíblica de la mega iglesia, y lo digo con mucho amor, eh, todas las cosas que se hacen ahí que no son bíblicas, ¿sí? Que no demuestran piedad, que no demuestran perdón, que no demuestran cordura, que no demuestran humildad, donde un pobre no puede entrar. Y estas son formas modernas de vivir en mentiras que nos ayudan a negar que eso es pecado, ¿sí? Ay, sí, mm, Manolo o aquel tuitero o aquel Instagram o aquel TikTok dijo eso de la iglesia. Ay, pues para mí me bendice. Ay, vos, pero es que tan chistoso como predica. Y a mí sí me dio una palabra que era verdad. Vamos creando mentiras o como nos pasa a algunos, utilizan los chismes que hay de nosotros para difamarnos. ¿Sí? Entonces, muy chido lo que estás diciendo, pero vos sos un acá. Y a vos no te pasó que haya esto. Ay, de vos dicen esto allá, que no. ¿Se dan cuenta? La misma actitud. Y tenemos que tener cuidado en no caer en eso, ¿verdad? Porque en nuestros ojos humanos vemos que Dios está siendo fiel porque la iglesia avanza, ¿sí? Pero corremos el peligro de creer que la iglesia avanza porque nosotros somos tan fieles, ¿sí? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y no, porque es Dios el que es fiel a pesar de las cosas que hacemos. Que es Dios el que es fiel a pesar de que no predicamos el evangelio en los púlpitos, ¿sí? Dios se mantiene fiel a su iglesia.
que es el verdadero Israel, a pesar de que históricamente ha sido infiel, hemos sido infieles. Y hoy en día, la iglesia en general, sobre todo la evangélica, somos muy infieles a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Y no parecemos hijos de Dios, no parecemos personas llenas de la piedad, del amor, de la comunidad. No nos ocupamos de los pobres, no nos ocupamos de las viudas. Simplemente estamos con nuestra circuncisión y con nuestra ley cegados a la verdad de Dios, creyendo que porque nos va bien, que porque compramos un carro, que porque compramos una casa, que porque vamos de viaje, estamos bendecidos y eso quiere decir que Dios es fiel con nosotros y que lo que hacemos está bien. Cuidado, cuidado iglesia, no caigamos en ese error. Tercer pregunta. ¿Es Dios? Y acá es la cúspide del cine, dirían los memes, la cúspide del fanatismo, ¿verdad? ¿Es Dios injusto al manifestar su ira haciéndome responsable? ¿Sí? Esa es la pregunta que hace. ¿Sí? Si Dios usó a los judíos para revelar su justicia, ¿no es injusto que Él me quiera tirar su ira para hacerme responsable? ¿Sí? Bueno, versos 5, 6 y 7, casi por completo. Pero si nuestra injusticia pone en relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? Me encanta como lo dice la NTV. Nuestro pecado, miren esta forma de traducirlo, cumple un buen propósito porque muestra a los otros lo justo que es Dios. ¿Qué? ¿Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Y acá Pablo hace una aclaración. Estoy hablando en términos humanos, no, tranquilos, permítanme el ejemplo, es una forma de lo que está diciendo Pablo. De ninguna manera, se autocontesta Pablo. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? ¿Por qué está diciendo juzgar al mundo? Cuando dijo que los incircuncisos cumplían la ley de Dios. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Esta parte me despertó muchas dudas por dónde abordarla, pero mientras lo hacía, el Señor puso en mi mente una cosa que puede cerrar todo el capítulo 1, 2 y 3 de una buena manera. Y es que hoy en día existe el evangelio del yo. Es un falso evangelio, pero existe, así como el de la prosperidad. Lamentablemente el ser humano, a causa de la perversión mental, de la depravación mental que menciona el capítulo 1, va a tener una tendencia a justificar lo injustificable, o a ser permisivo, o a aplaudir a aquel que lo hace. Capítulo 1. Y esto lo hace con tal de seguir viviendo en pecado. ¿Sí? Esto puede dar lugar entre creyentes a rechazar el verdadero evangelio y sustituirlo por falsos evangelios, ¿sí? Como el de la prosperidad, como el del poder, como otros que hay ahí, como para de sufrir, etcétera. Son falsos evangelios. Lo que el apóstol Pablo describe acá es un evangelio o una forma de verlo contextualmente, lo que vendría a ser un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre, ¿sí? Que se va a quejar de un Dios que busca disciplinarle, ¿sí? ¿Por qué me quieres disciplinar cuando yo te estoy ayudando, Dios? ¿Sí? O como dice la NTV, ay, tuve un buen propósito, ¿verdad? Mira, pues salió bien la cuestión. Me robé este dinero en el gobierno, pero mira, cumplió un buen propósito porque con el 5% de ese dinero que me robé le construimos la casa a la doméstica, ¿verdad? Yo he oído eso de políticos. Lamentablemente he tenido que ver de frente a políticos que se han robado platales y hace poco me encontré a uno, él no me conoce, pero yo guardo récord,
campante por la vida, porque su moral, su ética es antropocéntrica. O sea, él no hizo nada malo cuando él fue el causante del desvío de millones de quetzales. Pero ahí anda, como que sí. Pero los evangélicos también podemos hacer lo mismo, los cristianos también podemos hacer lo mismo y decir, bueno, engañé a mi esposa, pero mira, eso ayudó a que ella se acercara más a Dios. Yo ya ando con la otra y ahora soy un cantante famoso, pero ella se acercó a Dios, ¿verdad? Somos la misma historia porque somos seres humanos, ¿sí? Sí, él. Sí, estaba hablando de alguien. Esta línea de pensamiento lo que tiene es moralista y está cargada de religiosidad, ¿sí? Va a admitir parcialmente su maldad. ¿Cómo? Cuando va a un templo y acepta y, ay, sí, acepto a Jesús. Pero si es castigado, va a cuestionar a Dios, ¿sí? Al punto de, yo creo que Dios está siendo injusto, porque yo diezmo, yo ofrendo, voy a conciertos, he ido a encuentros, a servir, no solo he ido a servir. Voy a los cultos de oración, voy a Ensancha, voy a Hechos, voy a saber si existe Ensancha todavía, voy a todos los congresos que hacen, ya ni sé qué congresos. Hasta hay un congreso que es una iglesita aquí de techo de lámina, hasta ese, güey. ¿Por qué Dios me quiere castigar? O peor aún, ¿por qué me va mal a mí? ¿Por qué me salió mi hijo esto? ¿Por qué? Etcétera. Ese no es el evangelio. Y es la misma actitud que Pablo está demostrando acá con ellos. Y todo lo contrario de eso es la soberanía divina. Así que ya me tardé, pero el pasaje está complicado. De esto podemos entender un concepto más que importante en la fe, que poco se entiende, o mejor dicho, poco se quiere entender de parte de algunos grupos de influencia cristiana o de algunas iglesias cristianas, sobre todo aquellas que les gusta creer que sus obras tienen algo que ver, como los moralistas, o que usan el concepto este de libre albedrío para entender que Dios es soberano, media vez yo como humano se lo permita porque no acepto uno como respuesta. Dios es un Dios justo, te guste o no te guste, te burles de lo que la justicia de Dios y lo que Dios llama pecado o no. Dios es justo. Pero el hecho de haber escogido un pueblo y de ahora tener un pueblo de escogidos que fueron predestinados y alcanzados por la gracia, no implica que Dios es injusto, pues sus juicios, como hemos visto ya, son para todo el mundo. Para el que conoció toda la revelación, es decir, nosotros, para los que solo tenían su conciencia, para los que solo tuvieron la revelación natural. ¿Ven cómo Pablo está amarrando todo? Dios no va a omitir el pecado de su pueblo solo por este haber sido escogido, ¿sí? Solo porque usted tiene un carnet de membresía de una iglesia, no es que Dios va a ver sus pecados de menor manera que lo ve de un pecado de un marero, ¿verdad? O de la persona que usted considera que es la peor. Dios es soberano de obrar como Él determine y el hombre en nada ayuda a Dios. No es que tu maldad, no es de que haberte peleado en el tráfico ayudó a que alguien viera tu calcomanía de la manita azul y dijera necesito a Dios. Eso no pasa. Dios es soberano y nada se sale de sus manos. A mí por eso me cuesta eso de orar fervientemente para que algo cambie. No sé, yo oro más porque Dios dame inteligencia para no generar ansiedad ante lo que está pasando, porque a mí no me da miedo que el mundo se acabe, a mí no me da miedo morirme, a mí no me da miedo nada de eso, porque entiendo que tú eres soberano y si algo pasa tenía que pasar
y que ni la Primera, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra de los 30 años, ni el montón de cosas que han pasado, ni el millón de pestes que ha habido, que no estamos en tiempos de mayor peste y mayor guerra, eso es mentira, pero como no saben de historia, ¿verdad? Ha habido personas que encajan más en el papel de anticristo de las que ahora quieren decir que hay. O sea, nada de eso debería aturdirnos si decimos Dios es soberano. ¿Van conmigo ahí? Sí. Pero como yo no creo que Dios sea soberano, como yo le doy una ayudadita a Dios, como Abraham, ¿verdad? Por ahí, por eso es que ando con ansiedad, ¿verdad? Pero si yo entiendo que es su plan, su gracia, su justificación y nada que ver el hombre, entonces dejo de pensar estas tonteras de que Dios es injusto, ¿verdad? Pero es muy complicado para el corazón del hombre someterse, humillarse a esta realidad. Y no nos gusta y nos cuesta un montón. Y soy sincero, este mes yo otra vez fui llevado a la cátedra de Dios de que yo entienda que es su soberanía, no si yo grito, hago, pataleo o deshago. ¿Sí? Cállate la boca, yo estoy en control. Eso me enseñó Dios, una vez más, ¿verdad? ¿Y por qué nos cuesta? Porque nosotros queremos ser la protagonista, ¿sí? Si no, no somos la protagonista de la novela, nos ofendemos, ¿verdad? Queremos estar al centro. ¿Por qué queremos estar al centro? Porque nos han enseñado un evangelio falso, antropocéntrico. Tu bendición, vamos a los templos, cantamos canciones de lléname, satúrame, ayúdame, yo voy a destruir muros, voy a vencer y decapito a no sé quién, y todo eso es antropocentrismo, ¿sí? Queremos ser determinantes en la historia, llenamos estadios con congresos de ven a tu nueva temporada, sé el campeón que hay en ti, todas esas cosas, ¿no? Así que tenemos que ver a la luz de esto que Romanos nos está enseñando con los judíos, que tenemos que cuidar nuestro corazón de caer en esto. Esa es la lección, ¿sí? Si no, nos vamos a volver como estos judíos, que van a llegar al punto de decir que Dios se equivocó, que de nada sirve entonces la iglesia y todo esto, o que Dios es injusto usted. Y yo por eso me enojo y me voy de la iglesia, ¿sí? Me peleo con Dios. Es lo mismo, ¿sí? Porque no son judíos, son seres humanos, como ustedes, como yo, que todos reaccionamos de la misma manera, porque en nosotros está el pecado y nos rehusamos a entender que solo somos barro en las manos del alfarero. En conclusión, ay, aquí me equivoqué porque no puse el versículo, pero el verso que nos falta es el 8, que dice, ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? ¿Sí? Y dice Pablo, así nos calumnian algunos, asegurando que eso enseñamos, ¿verdad? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, porque como aquellos están diciendo que ya no es necesario circuncidarse todo, entonces aquellos se pasan al otro lado y dicen, puchica, pequemos cabalidad porque a causa de la injusticia de los judíos viene la gracia. Y no se trata de eso, ¿verdad? No nos calumnien así, dice Pablo. Lo que él, y concluye Pablo, pero bien merecida se tienen la condenación. Así termina el verso 8. Perdón que no se los puse en la presentación, pero dice, pero bien merecida tienen la condenación. Y esta, entonces, es la conclusión de la condenación de los judíos. Regálenme 5 minutos más y culmino. El problema del judío era su moralismo. Nos guste o no admitirlo, por aquello del apego que algunos tienen a Israel, fue su sentido de superioridad y su percepción de ser intocables lo que llevó al judaísmo a condenarse. Y se condenaron aún más, tratando de proteger sus tradiciones y encubriendo su pecado. Tal fue el celo por esto que ante la exposición del Evangelio llegaron al punto de decir, ¿estoy haciendo lo malo? Muy bien, sigamos. Así se manifiesta más tu Dios. Esa fue la actitud. Y esa actitud la podemos ver hoy en día también.
¿sí? En nuestras religiones indóciles a la corrección, ¿verdad? Mira, qué bonito que decís, qué bonito lo que decís, pero ¿cuántos followers tenés? Ah, ¿y tu iglesia? ¿Cuánta gente va a tu iglesia? Ah, no tenés iglesia. Bueno, ¿vos quién sos vos? ¿Quién te crees? Es la misma actitud, ¿sí? Porque las correcciones vienen de voces que no tenemos el caché religioso, porque nosotros, los que estudiamos teología, no nos vamos a permitir ser corregidos por un niño o por una persona que no sabe leer ni escribir, que va a una iglesia. Todos esos son reflejos de esa actitud. Ah, porque esta persona no tiene la experiencia que yo tengo y un montón de etcéteras que podríamos agregar a cómo somos muy parecidos a la actitud que condenó a los judíos, ¿sí? Porque buscamos que las voces que claman desde el desierto prediquen el libertinaje y la permisividad que se ajusta a nuestro legalismo, ¿sí? ¿Qué estamos buscando? Permisividad y libertinaje, que es lo que habla Pablo en Romanos 1 y Romanos 2, ¿sí? Porque eso es lo que gusta al legalismo moralista que se pregonan en los templos. Ese legalismo moralista puede verse como todo es pecado o puede verse como vos, no seas cuadrado, no seas pandereto. Aquí se trata de una relación con Dios vos y que Jesús te conozca, mano, y, o sea, no importa. Venís de goma, no importa. Es lo mismo, solo que con diferentes versiones. O que lo hagan vestirse a uno como estos judíos que están acá para poder acercarse, ¿verdad? Pero la elección no es de condena, mucho menos que nosotros condenemos a los judíos. La elección es temer para no repetir la misma religiosidad que condenó a la primicia de la predestinación divina, ¿sí? Tan, tan condenados fueron que fueron excluidos de la familia de Dios, ¿sí? No es que se van a salvar porque son de una nacionalidad. Y déjenme decirles una cosa, no hay mayor condenación que esta, la cual es estar alejados de Dios. Si en algo podemos afirmar que hubo una condenación a los judíos, es que están alejados de Dios. Otra cosa es la gente que cree cosas que no son bíblicas. Amén. Gracias por su atención. Con esto concluimos el tema y regálenme un minuto para darles el siguiente anuncio. Acá hay una persona que puede dar fe y legalidad de lo que estoy a punto de decir. Pero bueno, como ustedes saben, este eh, grupo de estudio nació luego de que cursé la licenciatura en teología y, digamos, percibí un llamado en mi corazón a compartir un poco de lo que se había aprendido, a yo mismo estudiar de una manera más profunda la palabra y hacerlo de una manera única. No es una manera popular, pero siento que es una manera que edifica a todos los que estamos acá de una u otra manera. Algunos ya ni lo soportan, pero bueno, el punto es que luego de la licenciatura se ha abierto la oportunidad de estudiar la maestría en el mismo lugar que estudié la licenciatura, pero como podrán ver en el anuncio, es los días lunes. Ahora bien, estuve orando, estuve pensando, platicando con Celes y todo, y creo de que es una maestría en una cuestión que a mí no mucho se me da, que es la pastoral, eh, pero será necesaria, es una oportunidad que sí se adecua a mis horarios como padre de familia, como mi trabajo y todo, pero soy consciente que afecta la dinámica del grupo. Ahora bien, eh, yo sí tengo el deseo, sí creo que le pareció bien al Espíritu Santo seguir estudiando, por lo tanto tomé la decisión de seguir estudiando. Y por ello, para que se pueda hacer, y aquí inicia ahorita en agosto, eh, a partir de agosto, desde el 5 de agosto, vamos a cambiar nuestro estudio bíblico a los días martes.
quiero de antemano pedir una disculpa a todos aquellos que les va a afectar este horario, a todos los que se conectan en vivo y ya no van a poder estar, decirles que seguimos con el recurso de la grabación. ¿Por qué? Porque no se trata de que se conecten y que mi orgullo se llene porque hay 20,000 conectados, sino se trata de compartir el conocimiento. Así que este recurso que el mismo seminario me lo facilita, ellos me ayudan a que esté, eh, va a seguir. Y si ustedes no se pueden conectar los martes a las 8 p.m., entonces está el recurso de que está grabado. Creo que ahora que está en YouTube es mucho más fácil, ¿verdad? Poder ver la comunidad en diferido. Y pues ese es el anuncio. A partir de agosto nos mudamos al día martes, ¿verdad? Y por ende, acá hay una nueva calendarización donde está indicado estos días siguen siendo lunes, ¿verdad? Tenemos esta actividad, no se les olvide que puedan participar con ello. Y aquí del 5 de agosto en adelante ya sería día martes. Esto por el motivo de que quiero estudiar la maestría en teología pastoral y es los días lunes, casi que el mismo horario de comunidad. Esa es todo. Yo sé que gracias, Miguel, ya están expresando su apoyo. Sé que ustedes me van a apoyar y entienden que pues es la idiosincrasia de esto. Entre más estudie el expositor, más podemos compartir y más podemos aprender primero Dios. Muchas gracias por su atención. Me despido súper rápido porque ya me pasé. Este video va a quedar como de 2 horas. Pero bueno, bendiciones y gracias por estar aquí. Los que están diferidos ya saben la información. Hasta luego.